Y bueno, como ya les comentaba, esta es una semana crítica para nuestro país. Por un lado, los trabajadores del Poder Judicial entraron en un paro, es un paro indefinido, para manifestarse contra la reforma impulsada por el presidente. Además, este viernes, el INE va a dar a conocer la asignación de legisladores plurinominales, con lo que se va a saber si la 4T se lleva o no la mayoría calificada en el Congreso para modificar la Constitución como quieran. Los partidos políticos a partir de ese momento van a tener 48 horas para apelar la decisión y se espera que el 27 de agosto, la próxima semana, el Tribunal Electoral resuelva ya el tema de la sobrerepresentación de manera definitiva para que la próxima legislatura inicie el periodo el 1 de septiembre. Si hay alguien que le entiende estos temas en este país, es Diego Valadez, investigador emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y nos acompaña esta mañana. Muchas gracias, querido Diego. Es un privilegio para mí. Al contrario, gracias, muchas Adela. gracias. Pues yo creo que sí es sin precedente esto que estamos viviendo, Diego. Estamos viviendo muchas cosas que no tienen precedente. El hecho mismo de que un presidente de la República se convierta en el adversario que tiene, entre otros actos sistemáticos, el de denostar a un poder y de calificarlo como corrupto, eso tampoco tiene precedente, Adela. Ahora, ¿frente a qué estamos, Diego? Porque mucho de la discusión se ha dado en que si es constitucional o no es es anticonstitucional la sobrerepresentación, que si lo interpretas de una manera, que si no lo interpretas de esta otra manera. ¿Frente a qué estamos? Frente a una falacia, Adela, es absolutamente inconstitucional. Lo que sorprende es que quienes hablan de la legalidad vulneren la constitucionalidad del país. Es muy sencillo. A ver. El artículo 54 de la Constitución dice, en su fracción primera, que para poder acceder a las diputaciones de representación proporcional es necesario que los partidos postulen candidatos en al menos 200 distritos de mayoría. Esto no lo cumplió Morena, no lo cumplió el Partido Verde, no lo cumplió el Partido del Trabajo, no lo cumplió tampoco ni el PRI, ni el PAN, ni el PRD, solamente lo cumplió un partido, Movimiento Ciudadano. Nada más. Nada más. Ahora, Morena argumenta que sí lo cumplieron. No, no lo cumplieron. Ellos registraron más de 200 candidatos por la vía de representación proporcional, pero como coalición, no como partido. Y entonces acreditan como coalición, pero luego quieren que se les reparta como partido, que es lo que dice la fracción cuarta. Entonces están mintiendo, nos están engañando, o se están engañando solos. Pero sorprende que ahora el INE recoja exactamente los argumentos que menos de 24 horas después del proceso electoral formuló la Secretaría de Gobernación. Esto es, están asumiendo lo que se les dijo desde la Secretaría de Gobernación. Por eso digo... Lo que se conoció ayer de este anteproyecto. Sí. ¿En qué se traduce, Diego? Se traduce en una supermayoría para Morena. Repito, que no toma en cuenta que se registraron como coalición y que están pidiendo que se les dé como partido. Mira, a ver, en derecho y en general en todas las actividades hay algo que está por encima de cualquier interpretación, que es la lógica. Los términos lógicos en los que están aplicando el artículo 54 son insostenibles. Te lo voy a explicar. Ellos dicen, nuestra coalición está integrada por 3 partidos. Sí. Nosotros nos registramos como coalición, pero exigimos el premio como partidos. Y entonces, en vez del 8% que le correspondería a la coalición, con un tope señalado por la Constitución de 300 diputados... Quieren el 8% a cada partido. A cada partido. Vamos a suponer, con eso llegan al 74%. Exacto. Vamos a suponer que hubieran incorporado un 4º partido. Entonces estaríamos hablando del 82%. Sí, ya. Vamos a suponer que hubieran sido 5 partidos. Estaríamos hablando de 90%.
Se le estaría dando el 90% al 53% del electorado y se le estaría dando el 10% al 47% del electorado. ¿Puede ser leída así una norma? Las normas no son ilógicas. Cuando llegamos a la lectura ilógica de la norma y a la aplicación ilógica de la norma, caemos en el absurdo. Y eso es lo que estamos viviendo, infortunadamente, en el país. Un absurdo. Dicho, además, y reiterado, de una manera tan enfática, tan sistemática, pero además con tanta difusión y con tanto poder. Con mucha vehemencia. Con mucha vehemencia, pero lo sustentan el presidente de la República, la presidenta electa y todo el aparato de poder. De manera que lo que estamos viviendo es una anomalía absolutamente surrealista. Y digo surrealista porque está por abajo de la lógica. Ahora, esto no es ingenuo. Se está construyendo un precedente. Podemos muy bien pensar que en la coalición de 2027 vayan más de 3 partidos. Claro. De manera que entonces tengan... ¿Más del 90? Más del 90. Se está construyendo ya el presidente. El INE está a punto, digo a punto porque todavía falta la formalización, pero ya sabemos que la decisión está tomada. Pues sí, ya presentaron un anteproyecto, ¿no? Y, que celebró el presidente. Y ya están los votos suficientes para que ese anteproyecto sea aprobado por mayoría. Ahora, tendría que pasar por el tribunal. Todavía. Donde ocurrirá exactamente lo mismo, Adela. No tenemos que hacernos ilusiones. Somos muchos los que estamos solicitando, inclusive, ir al tribunal. El tribunal se ha negado a recibirnos a quienes hemos solicitado. Se ha negado. Se ha negado a recibirnos para que demos nuestras opiniones. Ya sabemos lo que van a decidir. Ahora, lo que no podemos hacer, quienes estamos convencidos que hay que defender la constitucionalidad, la legalidad y algo también muy importante, Adela, la dignidad. Seguiremos adelante. Sabemos que... ¿Pero qué pueden hacer, Diego? ¿Qué podemos hacer? Es decir... Todo lo que podemos hacer es lo que estás haciendo tú, lo que estoy haciendo yo, lo que estamos haciendo millares de mexicanos, los jueces incluidos, que es dar una lucha por la libertad y la dignidad. Sabemos que no la vamos a ganar. Sabemos que el poder impondrá su fuerza. De eso no hay duda. Pero el éxito será relativo. ¿Por qué? Porque estas cosas duran poco tiempo, Adela. Mira, hace muchos años le preguntaron, ya siendo expresidente, a don Miguel de la Madrid, cuál era el límite del poder presidencial. Y dijo, la realidad. Te rebasa, ¿no? Se impone. La realidad se impone y la realidad se impondrá y los hará quedar muy mal ante la historia, serán derrotados, la democracia volverá a brillar en México. Ahora estamos viviendo no el fin de la democracia, estamos viviendo el eclipse de la democracia. No sabemos cuánto durará, pero no será tampoco mucho, porque hay una sociedad convencida de sus derechos. Y te voy a poner un ejemplo. ¿Qué porcentaje de votos tuvo la candidata triunfadora? 60%. ¿Qué porcentaje de votos tuvo su partido para el Congreso? 53%. Hay un 7% de votantes morenistas que están convencidos de que lo que está pasando es un atraco, porque ellos no votaron para que Morena tuviera el 60% en el Congreso. 7% del 47% que votó por otras opciones para el Congreso, el 7% son de Morena. Sí, claro. Claro. De manera que esa es la sociedad mexicana. Apoyaron a su candidata, pero no querían. Pero no querían este atraco que se está produciendo. Es exactamente contrario a lo que dice el presidente. El pueblo votó por un cambio. El pueblo votó por la democracia y a cambio se le está dando la autocracia. Eso no es lo que quería el pueblo mexicano. Y el pueblo mexicano es bastante más inteligente de lo que sospechan quienes nos gobiernan, que creen que nos pueden manipular. No es cierto. El pueblo mexicano no es manipulable. Y por eso hay estas respuestas, como la de los juzgadores.
Yo ahí tengo algo que creo que vale la pena matizar. Por favor. Porque se habla de paro. Es un paro parcial, no es un paro general. Su declaración de ayer es una de las declaraciones técnicas más precisas y más responsables que yo haya podido leer, porque están preservando todos los servicios de emergencia. Exacto. Están preservando todos los elementos para la defensa de los derechos humanos, de quienes recurran al amparo en caso de necesidad, de quienes están privados de su libertad para que puedan prosperar las acciones de liberación en el caso de que así lo determine la ley. De manera que están haciendo un gran esfuerzo por mantener lo que podríamos considerar los servicios esenciales de la justicia y, por otro lado, defendiendo sus derechos en dos sentidos: sus derechos en materia laboral, que son secundarios para ellos, y sus derechos en materia de independencia, que son esenciales y primarios para ellos. Y para la sociedad. Y para la sociedad. Ellos están dando, son 55,000 personas que están dando una gran batalla por 130 millones de mexicanos. Para mí eso resulta muy conmovedor. Pero a ver, Diego, cuando dices, seguiremos dando la batalla, no vamos a lograr nada, pero la vamos a dar. Es terrible lo que estás diciendo, no vamos a lograr nada. Bueno, tengo que matizar. A ver. No vamos a lograr nada en cuanto a cambiar el criterio de los gobernantes. Sí, claro, y del INE y del tribunal. Pero vamos a ganar mucho diciéndole a ellos que no somos un pueblo vencido. Y diciéndole a la sociedad mexicana, tengan confianza, porque somos todos los mexicanos los que estamos decididos a dar esta batalla. Sí estamos... Y nos vemos en unos años. Y nos vemos. Y en ese sentido, por eso matizo, eso de que dije no vamos a ganar nada, no, sí estamos ganando. Estamos ganando en autoridad moral, estamos ganando en defensa de nuestra dignidad, estamos ganando en términos de civismo, es decir, sí somos un país de ciudadanos, no somos un país de borregos. ¿Qué va a pasar en estos años? Una vez que se consuma esto que tú dices, llamas un atraco. ¿Qué va a pasar? Mira, van a pasar cosas que no se están viendo en este momento. A ver. Es de tal manera impresionante lo que se está produciendo, que no tiene precedentes, como tú lo acabas de decir hace un momento, que los verdaderos objetivos de todo lo que estamos viendo todavía no los vemos. A ver, el gobierno está perdiendo mucho y al próximo gobierno se le está dejando un conflicto de una dimensión que ningún gobierno entrante ha tenido en las últimas décadas, en muchas décadas. Porque ya estamos viendo, por ejemplo, cómo las calificadoras internacionales están modificando su calificación con relación a los créditos mexicanos. Va a haber salida de capitales, en fin, esto... Inversionistas que están preocupados. Todo esto sale muy caro. Entonces tenemos que pensar, a ver, ¿se está haciendo todo esto solo por un capricho? No. ¿Se está haciendo solo por una hipotética convicción ideológica de que el Poder Judicial tiene que mejorar al ser elegido popularmente? No. Lo que se está haciendo es preparar medidas que todavía no hemos visto. Te voy a decir un par de ellas. Se ha dicho no habrá modificaciones en materia fiscal, no habrá reforma fiscal, lo cual es muy extraño en gobiernos que se dicen de izquierda, claro. Porque justamente los gobiernos de izquierda, todo mundo sabe que la mejor forma de redistribución de la riqueza es la fiscalidad. En Francia las contribuciones alcanzan casi el 50%. El 50% o más. O más, en el caso de los países nórdicos también. Y entonces se da una redistribución de la riqueza. México capta por la vía fiscal alrededor del 15% del producto. Es ridículo. Pero entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Como no tienen ya recursos, porque ya gastaron... dinero. Ya las ollas de la corona ya las gastaron todas. Ya todos los fideicomisos, todo lo que había de reservas estratégicas ya no queda. Dinero en las arcas. Pero entonces, ¿qué pasa? En este momento es posible
que los causantes, los millones de causantes, cuando entienden que hay un impuesto inconstitucional, recurran por la vía jurisdiccional. Ya eso no existirá. Todos aquellos no, que... ¿cómo te amparas? Pues te vas a amparar ante los que van a resolver en favor del gobierno. O sea, no van a modificar las normas del amparo, no van a modificar el sistema tributario, pero van a establecer impuestos inconstitucionales y los jueces del pueblo dirán, son constitucionales. Pero hay algo todavía más de fondo. Ya se les acabaron los recursos. Ya se fueron sobre los recursos de los ahorradores para las pensiones. ¿Qué queda, Adela? ¿Sabes qué queda? Quedan 230,000 millones de dólares en el Banco de México. Es un mundo de dinero. Y hay una línea en el artículo 28 constitucional que dice que ninguna autoridad podrá dar órdenes al Banco de México para utilizar esos recursos para financiar proyectos. Es una línea. Esa línea muy probablemente va a desaparecer muy pronto. Y a partir de ese momento la Secretaría de Hacienda le podrá dar órdenes al Banco de México para disponer, por la vía de crédito, de 230,000 millones de dólares. Esos son los verdaderos objetivos. No se está pagando un costo tan alto como el que están pagando por nada, por un capricho o por una venganza. No, hay toda una estrategia que además se oculta porque lo que en este momento produce un fuerte impacto es lo que estamos viendo con motivo del atentado para demoler al Poder Judicial. Claro, lo que estamos discutiendo hoy. Así es. Mira, ¿por qué es tan importante para ellos tener la mayoría, la supermayoría, la mayoría constitucional? Si se tratara solo de gobernar, como antes se decía, de aplicar la famosa cláusula de gobernabilidad, los 300 diputados serían suficientes para aprobar el presupuesto, claro, para aprobar todas las leyes, o sea, para gobernar, para llevar a cabo los programas de gobierno planteados en el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Qué quiere decir? Que estén buscando no eso, sino la supermayoría, que sus propósitos son los que te acabo de decir. No tardaremos mucho en corroborarlo, porque la crisis económica se acerca. La modificación de la calificación de la deuda mexicana y de la inversión en México, ya no solo de la deuda en general, sí, de la inversión, hará que muchas empresas, muchos inversores tengan que retirar por fuerza su dinero de México, porque si no lo hacen, habiéndose degradado la calificación de la inversión en México, corren riesgos en sus respectivos países porque están autorizados a invertir en el extranjero, pero dentro de ciertos márgenes de garantía. Cuando esos márgenes de garantía desaparecen por disposición legal de sus países, llámese Alemania, llámese Estados Unidos, llámese Gran Bretaña, Francia o Japón, tienen que retirar sus fondos. Pero claro, quedan 230,000 millones de dólares disponibles, cambiando una línea. Y para cambiar esa línea sí necesitan la mayoría calificada, no la mayoría absoluta. Entonces, lo que tú dices, Diego, es muy claro. Lo que está haciendo el INE y luego va a hacer el tribunal, lo que van a dictaminar es anticonstitucional. Clarísimamente. Digo, si alguien conoce la Constitución, Diego, eres tú. Pero te quiero decir una cosa, Adela, también ellos. No es que no la conozcan, pues, si saben que están atracando la Constitución. Eso se llama fraude de ley, en este caso es fraude a la Constitución. ¿Qué quiere decir el fraude de ley o fraude a la Constitución? Dar la impresión de que se está cumpliendo con la norma para obtener los resultados contrarios a los que la norma establece. Por eso todo el argumento es fracción cuarta del artículo 54 y hacen caso omiso de la fracción primera. Esa para ellos no existe. Y lo saben, están conscientes. O sea, no aplican el mismo criterio para la primera que para la cuarta. El destino de México depende de no más de 12 personas. 5 votos que ya se tienen en el INE, 3 votos que ya se tienen en el tribunal y 3 o 4 votos que ya se tienen en el Senado. Y listo.
Es muy duro decirlo. Sí, es muy duro. Y es muy duro que un país de 130 millones dependa de 13 personas o de 12 personas. Pero el hecho es ese. Ahora, mal para ellos porque quién sabe cómo los tratará la historia. La historia los juzgará. La historia los juzgará. Mal para el gobierno que está propiciándolo, porque finalmente su triunfo será efímero. Esta es una nación que ya probó la democracia y cuando se han probado las ventajas de la democracia, se regresa a ella. Por eso digo, no es la muerte de la democracia, no es el fin de la democracia, es el eclipse de la democracia en México. Ahora, esto que se pretende hacer con la reforma al Poder Judicial, ¿cómo lo ves? Y la respuesta por parte del Poder Judicial, que es heroica, como decías tú, ¿no? Heroica. Heroica. Mira, lo que va a producir esta reforma es efectivamente la cancelación de la independencia de los juzgadores. Y esto se traduce en algo que suena muy drástico. Es el fin del Estado de Derecho en México. Esto es, ya no podremos sujetarnos a lo que diga la norma, porque lo que diga la norma y lo que determinen con relación a la norma los que tengan el poder es impredecible. ¿Qué es el Estado de Derecho, Adela? En términos, digamos, hay decenas de libros, centenares de libros sobre qué es el Estado de Derecho, pero dicho, la esencia del Estado de Derecho es muy sencilla. Es la posibilidad de predecir lo que hará el poder público. Mientras los gobernados podamos saber cuáles son nuestros derechos y cuáles son los límites del poder público, vivimos en un Estado de Derecho. Cuando ya no sabemos cuáles son nuestros derechos, porque además ya nuestras garantías, que eso es lo que hace el Poder Judicial, se han perdido. Y cuando ya no sabemos qué decisiones discrecionales y arbitrarias va a tomar el poder, ya no hay Estado de Derecho. A eso vamos. Eso sí lo vamos a perder. Ahí no hay eclipse, ahí hay pérdida total. Del Estado de Derecho. Del Estado de Derecho. Y así vamos a vivir en la indefensión. Ahora, cuando el Estado de Derecho termina para nosotros, termina también para ellos. Por ejemplo, ahora vemos que hay funcionarios y voceros significativos de Morena que dicen, los jueces están actuando contra la norma, están llevando a cabo actos contrarios a la administración de la justicia, son unos delincuentes. Por el paro que están haciendo. ¿Es ilegal? Mira, la argumentación, el documento que publicaron ayer es un documento muy bien elaborado, impecable. ¿Y en qué están fundando esencialmente su acción? En instrumentos de derechos humanos de carácter universal o de carácter regional suscritos por el Estado mexicano. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana llamada Pacto de San José, y allí se garantiza que la independencia del Poder Judicial, y entonces están diciendo, ese es nuestro fundamento. ¿Tienen razón? Sí, porque desde 2011 la Constitución dice que esos instrumentos son norma vigente en México. Entonces están recurriendo a eso. Claro, si hay un funcionario, un legislador que va al Código Penal, pues va a encontrar que no existe, o al artículo 123, va a encontrar que no existe esa posibilidad de que se lleve a cabo un paro. Pero lo que tampoco va a encontrar, Adela, porque se les ha amenazado con que se les va a procesar por delitos en contra de la administración de la justicia. Bueno, el artículo correspondiente en el Código Penal, que tiene más de 40 fracciones, no incluye una sola alusiva a que se considere como delito contra la administración de la justicia la paralización de labores. Todas las fracciones se refieren... Son su derecho, ¿no? Bueno, no está prevista la sanción, entonces, y en materia penal, si no está tipificada la conducta de manera precisa, no hay delito. No hay delito.
¿En qué consisten las múltiples fracciones en materia de delitos contra la administración de la justicia? No dictar las sentencias en el orden que corresponda, de acuerdo con los elementos que estén en el expediente, recibir dinero para modificar la resolución, retrasar las sentencias de manera irregular para generar perjuicio a alguna de las partes, darle información a alguna de las partes, en fin, más de 40 fracciones que establecen diferentes modalidades de un delito. De un delito. Ninguna de ellas hace referencia a una suspensión de labores. De manera que lo que están diciendo es una falacia y lo saben porque también son buenos abogados. Pero voy más. Están dictaminando. ¿Sabes que el dictamen es ilegal? Ellos que dicen que defienden la legalidad están dictaminando ilegalmente. ¿Por qué? ¿Cómo? Porque se puede dictaminar como lo están haciendo cuando el dictamen va a ser presentado a la misma legislatura, pero no a otra legislatura. Y están violando su propio reglamento en la Cámara de Diputados. Ellos que se dicen tan rigurosos del cumplimiento de la ley, pues el reglamento no prevé que el dictamen de una legislatura sea considerado por otra, no, sea elemento para la deliberación en el Pleno de otra legislatura. Por ejemplo, dice, los integrantes de la comisión que dictaminó formularán las razones y las expondrán ante el Pleno cuando el Pleno debata el tema. Bueno, algunos se van a reelegir, pero otros no. Y es otra legislatura. Entonces, el que una legislatura dictamine y eso vincule a la legislatura que entra, es ilegal, claramente ilegal e inconstitucional. El artículo 71 tampoco está contemplado eso. El artículo 71 de la Constitución determina que los dictámenes son válidos para la propia legislatura. Entonces, están violando la Constitución por todos lados, de la manera más arbitraria posible. Y ellos son los que se atreven a impugnar la acción de los juzgadores y a decir que quienes proponemos y defendemos la interpretación del artículo 54, no la interpretación, la aplicación literal del artículo. No es un asunto de interpretación. La aplicación literal del artículo 54, que somos los que estamos en contra de la norma. Esto, Adela, habla de arrogancia, habla de cinismo. Es de mucho cinismo. Era la palabra que yo iba a emplear, dado que tú me dices, ellos lo saben, porque conocen la Constitución. Habla de algo más, que se está generalizando en el mundo. No somos los únicos, lamentablemente para el mundo, que estamos en ese problema. Se está gobernando con la mentira. En ciertos regímenes, no en todos. Pero la mentira se ha establecido como una de las formas y uno de los instrumentos de gobierno. Y bueno, se aplica esa vieja tesis de Goebbels, de que una mentira repetida acaba siendo creída. Ese es el panorama lamentable de México. Tenemos que verlo con mucha prudencia, con mucha calma, sin exaltarnos y sin caer en los errores y los excesos que están cayendo ellos. Ellos caen en el exceso de descalificarnos en todos sentidos. Lo que tenemos que responder es no descalificarlos, sino simplemente decir, lo que están diciendo ustedes es falso y lo que están diciendo ustedes es inconstitucional. Claro, ahora van a amoldar la Constitución a lo que ellos... La van a cambiar. La van a cambiar. A su antojo. A su antojo. Eso se llama, en el orden de la teoría constitucional, constituciones semánticas. Son aquellas que incorporan a la Constitución las decisiones y determinaciones que proceden del poder, de manera que se constitucionalizan las posiciones de autoritarismo, de arbitrariedad. Todo eso se vuelve constitucional y se va a volver constitucional. Lo que van a hacer con la elección de los jueces, Adela... A eso iba yo, la elección de jueces. Mira, Adela. ¿Qué peligros ves? Bueno, en primer lugar,
en el orden inmediato, la pérdida de la independencia para juzgar. Pero ahí no me atrevo a formular ninguna hipótesis porque sería muy sórdida. Okay. Pero te digo los hechos y los riesgos. No solo se va a elegir a los jueces federales, también a los locales. Los federales, jueces, magistrados y ministros son cerca de 1.700, son 1.600 y algo más. Los locales son alrededor de 6.000, entre 5.000 y 6.000. Bueno, imaginemos lo que van a ser las listas de los gobernadores, así como las listas de los federales las va a hacer el presidente, las listas de los locales las van a hacer los gobernadores. Eso se llama caciquismo, simple, a secas. Pero... en el mejor de los casos, los gobernadores. En el mejor de los casos, Diego. Ah, a eso es a lo que voy. Pero fíjate esto. Como los jueces federales van a ser elegidos en digamos, el área territorial que corresponda a su jurisdicción, en lo que se llama circuito, en su circuito, la Constitución, en el proyecto presentado por el presidente, establece que no podrán salir de su circuito, porque si son elegidos en el circuito, por decir algo que corresponda al estado de Nayarit, pues lo eligieron los nayaritas y no pueden ir a Tamaulipas. Entonces, la movilidad que tienen en este momento los juzgadores federales, que impide que contraigan intereses locales, desaparecerá. De suerte que los juzgadores federales... Perdón que te interrumpa, pero está diseñado justamente para eso, en este momento. Diseñado para eso. ¿A quiénes se le quiere entregar? Pues eso es la hipótesis que yo no me atrevo a formular. Pero de alguna manera es clara. ¿Qué acabamos de ver en la elección de 2021? ¿Qué vimos en la de 2024? La injerencia directa de las organizaciones delincuenciales. ¿Cuántos candidatos, Adela, te lo pregunto, tú lo dijiste en algún programa, renunciaron por las presiones de los delincuentes? Sí. ¿Cuántos fueron asesinados? ¿Cuántos habrán claudicado que no supimos y que ya están funcionando? Ya están elegidos y van a tomar posesión. Bueno, cuando eso pase con los jueces, cuando los delincuentes ya tengan a sus jueces elegidos, Adela, como sociedad, estamos en el mayor problema que hayamos tenido en toda la historia conocida del país, o sea, en 6 siglos de historia conocida, nunca habríamos tenido un problema de esa magnitud. Que los jueces, que los elegidos puedan ser sometidos a la extorsión, a la presión, sí, claro. De por sí. Al apoyo, a la aportación de recursos para sus campañas por parte de las organizaciones delincuenciales, es un riesgo que no ha tenido ningún país. Es una falacia también lo que se nos dice de que existen estas cosas en otros países. Mira, en Bolivia sí se tiene este sistema de elección. Y no funcionó, ¿no? Bueno, te voy a decir datos del año de diciembre de 2023. 2023. Los estudios demoscópicos en México le daban hace 6 meses a la Corte un 51% de aprobación pública. Después de varios años de ser elegidos, a los jueces en Bolivia se les daba el 20% de aprobación pública. O sea, los nuestros... Ahí está. Nuestros 51, los de ellos 20. Pero ¿qué pasó además? Que se inventaron que el Congreso no se ponía de acuerdo para la elaboración de las listas para la elección de los jueces constitucionales, y entonces el Tribunal Constitucional dispuso que se prorrogaba su poder, su mandato. Se quedaba. Como no había posibilidad de llevar a cabo elecciones y no pueden dejar al país sin justicia, pues entonces se quedaron se prorrogaron su mandato más allá del periodo establecido por la Constitución. Entonces, ni son muy populares, 20% de apoyo, ni son muy constitucionalistas. Deciden hacer con la Constitución
lo que se les antoja. Eso es a lo que vamos. Amén de la complejidad que implica la implementación de todo esto, ¿no? Bueno, es decir, están hechos un lío en cuanto a que si vamos a tener una boleta por cada magistrado, por cada juez, sería un rimero de boletas de ese tamaño, tardaríamos más de 1 hora para votar. O que haya nada más 3 listas donde aparezcan todos los nombres, los que propone el presidente, los que propone el Congreso y los que propone la Corte. En las condiciones actuales, pues, ¿por quiénes crees que van a votar? Sí, no, claro, claro. Y entonces, y eso en los estados también. Entonces, no habría más que jueces presidenciales y jueces en los estados de los gobernadores. Decir que eso es defender la independencia de los juzgadores, bueno, no hay que perder ni siquiera el tiempo calificando semejante afirmación. Ayer el presidente dijo, qué bueno que se fueron a paro, qué simplista, ¿no? Qué bueno que se fueron a paro los juzgadores, así sabemos que por lo menos no van a dejar libres a criminales, ¿no? Que ese es un problema que no depende de los juzgadores. Pues es de los ministerios públicos, ¿no? En todo caso. Una parte, tampoco todo. O sea, también entre los agentes del Ministerio Público, así como hay un estereotipo que afecta desde el punto de vista del gobierno a los juzgadores, hay otro que afecta a los ministerios. Sí, también hay gente, la mayor parte son muy profesionales. De eso podemos estar seguros. Lo que pasa es que son muy pocos. Adela, en materia de jueces, por ejemplo, en México hay 5.5 jueces por cada 100,000 habitantes. En Costa Rica hay 25, o sea, 5 veces más, 25 jueces por cada 100,000 habitantes. Mira, a mí, pues, vaya, a nadie nos hace gracia las cosas que se dicen de manera tan irresponsable a veces, pero cuando se ha dicho que debemos tener un sistema de atención médica como el de Dinamarca, yo me digo como abogado, ¿por qué no tenemos un sistema judicial como el de Costa Rica? No nos vayamos tan lejos como el de Costa Rica. 5 veces más jueces por 100,000 habitantes que nosotros. Que México. Entonces, ¿cómo se quejan de que pase lo que pase si sencillamente no hay capacidad física humana? ¿Se ha preocupado por eso el Estado mexicano? No. Ahora, eso no es nada más de este gobierno. Sí, no. Esto viene de muchas décadas. Es una desatención que viene de muy atrás. Ahora, la actuación de la ministra presidenta, Norma Piña, tú estabas a mi lado, lo que dijo Ricardo Monreal, el senador Ricardo Monreal, que está llevando al límite, ¿no? Esta problemática. Tú, en tu opinión, ¿qué está haciendo la ministra presidenta de la Corte? Defendiendo con inteligencia y con otra cosa que valoro mucho, prudencia. No ha contestado nunca en los términos ríspidos en los que se han referido a los jueces, a la Corte y a ella. Supongo que ha tenido que hacer un esfuerzo de contención enorme, pero le corresponde como la titular digna y titular responsable de un poder. Es así como se tiene que actuar desde el poder. Debe costarle muchísimo, seguramente. Seguramente ella querría decir otras cosas. Se lo pregunté en una entrevista que le hice. La voy a mandar. La vi, claro. Y me pareció eso inteligente, responsable y prudente. ¿Qué sigue, Diego? Sigue no cejar, no amainar, no abandonar la lucha, no darnos por vencidos. Sabemos que no vamos a ser escuchados. Vaya, cuando digo escuchados, ¿sabes qué están pidiendo? Atendidos, ¿viste? Digamos. Son los jueces, ¿qué están pidiendo, Adela? Ser escuchados. Y ni eso, pero algo que me duele mucho como ciudadano. Porque en su declaración de ayer dicen, queremos ser escuchados por las fracciones parlamentarias. Adela, ¿cuántas fracciones parlamentarias hay
¿Y quiénes les han tendido la mano? Ninguna. De ningún partido. Ni la oposición. Esto tampoco ya es un problema de Morena. Tampoco los otros, tampoco el PAN, tampoco el PRI, tampoco lo que todavía existe como fracción del PRD, tampoco Movimiento Ciudadano. Ninguna le ha dicho, vengan, yo los voy a escuchar. Es una vergüenza para ellos. Sí, es una pena. Entonces, como ciudadanos, lo que nos toca es seguir hablando como tú lo haces todos los días en tus programas. Y te agradezco que me permitas también, no, al contrario, a través de este programa que tiene tanto impacto público, decir las cosas. Mantengamos la serenidad, pero también mantengamos la constancia. En el siglo XVIII, Montesquieu, que es citado por muchas cosas, sobre todo por el tema de la separación de poderes, dijo algo que debemos retomar ahora. Dijo, el cambio es constancia. Seamos constantes y ganaremos. ¿Así crees que vaya a terminar esta historia? No como va a terminar en la inmediatez, sino más adelante. Sí. Sí. Además le están dejando al próximo gobierno... Es lo que te iba a decir. ¿Qué le están dejando a la próxima Una cosa que se llama bomba de tiempo. Evidentemente todos los problemas que se están generando ahora van a hacer crisis después. Claro. De manera que quien más va a padecer todo esto que estamos viendo, este regreso a la hegemonía antidemocrática, este abuso, este exceso de discrecionalidad, pues es evidente que va a tener consecuencias. Ahora, México no está preparado para una diarquía. Y lo que estamos viendo es que se están preparando los términos y el horizonte para una diarquía. Esto es, habrá dos personas que ejerzan funciones de poder político, una con investidura y otra sin investidura. Esa es otra irregularidad. Hasta que ya no. Digo, uno quiere pensar que quien vaya a ostentar la investidura, pues la va a ejercer, ¿no? Sí. ¿Tienes tus dudas? Yo estoy seguro de que esa es su decisión, no lo dudo. Pero una cosa es tener la decisión y otra cosa es tener los instrumentos. Mira. Luego viene la revocación de mandato, ¿no? Sí, pero ni siquiera va a ser necesaria. Porque hay una cosa que se llama partido político y hay diferentes partidos. El partido que se llama Morena es un partido de los que se llaman partidos personalistas. Giran en torno a una personalidad dominante. Digamos, por decir el caso más cercano en tiempo, fue el de Berlusconi, por ejemplo, en Italia. Cuando desaparece Berlusconi, el partido también termina. Cuando hay un partido personalista, que no se parece en nada al PRI. El PRI no era un partido personalista, el PRI era un partido estrictamente, como su nombre lo dice, institucional. Cambiaba el presidente y toda la estructura de poder del PRI se ponía a disposición del nuevo presidente. ¿Va a pasar eso ahora? Yo tengo serias dudas. Por lo menos la estructura de ese partido no lo permite prever en ese sentido. Tendría que cambiar la estructura de Morena. Pero eso tampoco se ve que se esté preparando. Entonces, lo que vamos a ver en los próximos días, Diego, es la consumación del atraco, que es lo más anticonstitucional que has visto. Dicho en términos, digamos, muy comprensibles, eso es lo que estamos viendo ya a partir de hoy, ya con el anuncio del proyecto que será aprobado hoy o mañana y ratificado la semana entrante por el tribunal. Ese ya es el atraco a la Constitución. Diego. Pues que fue tomado. Y lo vimos. O sea, todo lo que está pasando, Adela, lo vimos venir. Pero no solo en estos últimos meses o en estos últimos años, en décadas. Porque cuando no se hizo la reforma del Estado
para darle un nivel diferente al sistema presidencial mexicano, hay que modificar el sistema presidencial y hay que parlamentarizarlo. Como esto no se hizo, como se perdió la oportunidad en 2000, en 2006, en 2012, pues entonces se está dando a partir de 2018 lo que se dijo desde hace más de 25 o 30 años. Que iba a pasar, que podía pasar. Que iba a pasar, y ya nos pasó. Pero ahora te digo lo contrario. Cuando estas cosas pasan, se genera, como decía Trotsky, un proceso acelerado de contradicciones. Entre más se concentra el poder, más resistencias a ese poder se generan en la sociedad. Sobre todo una sociedad como la mexicana, que ellos no se han dado cuenta, pero lo sabemos todos, es una sociedad modernizada y que tiene algo muy peculiar. Si me permites que diga algo relacionado con tu tarea. Mira, México se ha caracterizado desde el porfirismo por haber desarrollado un tipo de periodismo que no tiene nada que ver con el resto del mundo. Y tú lo sabes como comunicadora mejor que yo. La caricatura mexicana tiene más de 100 años de tradición y no hay ningún país del mundo que tenga el tipo de caricatura política que tiene México. No me quiero ver un chauvinista o un nacionalista en esto. No, pero es la verdad. Tú lo sabes, los caricaturistas, claro. Se desarrolló otra modalidad de periodismo en México, el columnismo. Tú abres un periódico italiano, un periódico francés, un periódico americano, un periódico de cualquier país y no tiene un sistema de columnas. La cantidad de columnas. La columna política se convirtió en la forma de eludir los controles sobre los editores de periódicos. Entonces, el columnista asumía la responsabilidad. En la opinión ¿no? En la opinión, así es. Y ahora, esto, la utilización de las plataformas, que evidentemente, si ves Estados Unidos o ves Inglaterra, esto no existe. Las hay chiquitas, pero no tienen impacto. ¿Por qué? Porque las libertades ejercidas por los grandes comunicadores no hacen necesario que este tipo de plataforma. ¿Y esto qué significa? Que es una sociedad muy vibrante y en la que sus principales protagonistas en la defensa de las libertades públicas se han convertido los comunicadores. Y en el orden de la estructura de la comunicación ya muy descentralizada que permiten los medios electrónicos, eso ya es invencible. De manera que tenemos como sociedad una válvula de desahogo enorme. Mientras podamos estar hablando como lo hacemos, seguiremos siendo un país con posibilidades. Pues en eso estamos, mi querido Diego, y ojalá regreses todas las veces que te sean posibles. Te lo agradezco. Ha sido un privilegio platicar Igualmente, contigo. Mi querido Mil gracias, Diego Adela, por tu invitación. Muchas gracias. Gracias, te lo agradezco mucho.